algo que ha perdido, buscando lo que se ha perdido. Y obviamente hay un maestro que nos enseña a buscar lo que se ha perdido. Dice en Lucas capítulo 19:10. No vayan a los hermanos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra del Señor nos enseña que el Señor vino a buscar aquello que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Pues era lo que perdió Adán y Eva, que era la intimidad con nuestro Señor en aquel tiempo, en aquellos días, en aquel lugar, en el huerto de Edén. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, dice la palabra de Dios, para buscar y salvar lo que se había perdido. Yo quiero hablar a tu vida y a tu corazón de ese tema. Busca lo que se ha perdido. Busca lo que se ha perdido en tu corazón. ¿Cuántas veces invertimos mucho tiempo buscando aquello que hemos perdido, aquello que de gran valor que no encontramos, pero cuando lo encontramos, ¿quién no hace fiesta cuando encuentra las llaves del carro que no encuentra? O ahora en estos tiempos cuando encuentras el cargador del celular que andaba perdido y dices, listo para lograr agarrar ese celular o para volver a prender ese carro que no necesito. Hoy yo quiero llevarte a esa búsqueda que el Señor nos enseña. Primeramente, quiero que sepas que cuando uno encuentra aquello que ha perdido, provoca en el corazón del ser humano un gozo, provoca alegría. ¿Quién de lo que hemos encontrado algo que habíamos perdido y lo encontramos, nos provoca gozo, alegría en nuestras vidas? Y la palabra de Dios dice que el gozo de su salvación es nuestra fortaleza. Así que si tú has perdido la salvación, has perdido la intimidad con Dios, has perdido una relación de amistad o en un matrimonio, has perdido una intimidad con tu esposo, o económicamente has perdido algo, o tal vez has perdido un ser querido, hoy esta palabra es para ti, para todo aquel que ha perdido algo, pero que tiene que buscar cómo encontrar aquello que ha perdido. Y el Señor Jesús dice en su palabra que Él vino a buscar lo que se ha perdido, pero también dice en Juan 6:39 que Él no quiere que nada se pierda, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, nada se pierda. La voluntad de Dios es que nada se pierda. Él no quiere que nada de lo que Él le ha dado a usted se pierda. Esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se refiere al deseo de Dios, al anhelo de Dios, al propósito de Dios para nuestras vidas. Él no quiere que nada de lo que Él nos ha dado se pierda. Esa es la voluntad de Dios. Y en Juan 17:12 nos dice la palabra de Dios: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, no dejaste que ninguno se perdiera, dice la palabra de Dios. Y los guardé y ninguno de ellos se perdió. Así que el Señor dice, no quiere que nadie se pierda. Y nos habla en la versión que viene aquí, nos dice la palabra de Dios, San Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hoy yo quiero hablarte sobre 3 principios de esto que te leí. Primeramente quiero hablarte sobre la voluntad de Dios. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es que no quiere que nada se pierda, que ninguno se pierda. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios para tu vida. Ese es el anhelo de Dios. No quiere que nada se pierda. Es el principio número 1 que yo voy a plantear en tu corazón, en tu vida. Dios no quiere que nada ni nadie se pierda. La voluntad de Dios es que nada de lo que Él te da se pierda. La voluntad de Dios es que todo lo que Él te ha dado, nada se pierda. Él no quiere que nadie de nosotros nos perdamos, hablando de la vida eterna. Pero segundo principio que yo puedo ver de lo que yo estoy leyendo aquí es que
El enemigo, hermano, si de algo quiere encargarse en tu vida y en mi vida, es que te desgastes, que pierdas tiempo, es que te desanimes, que pierdas el gozo, buscando lo que Dios no te ha dado. A veces nos enfocamos tanto en buscar y buscar y buscar, pero el enemigo, si algo quiere desenfocarte para que tú busques lo que Dios no te ha dado. Y su palabra dice: Señor, yo guardé a todos los que tú me diste, menos al que no me diste, menos al que no era tuyo, al que no venía de parte tuya. Y dice otra versión que estuve leyendo en la mañana, dice: Señor, yo guardé a todos los que tú me asignaste, a todos los que tú me entregaste, menos al que no me asignaste. Y a mí me gustaría, hermano, que ese principio se te quede en tu corazón, que no te desgastes tu vida buscando lo que Dios no te ha entregado, lo que Dios no te ha dado en nosotros. Y con esto yo reflexionaba en la mañana. Hace tiempo le decía a un amigo que tiene unas refaccionarias, que comentaba y decía: es que voy a ir a abrir otras refaccionarias en La Paz. Y platicando con él, sabiendo su historia, porque él me había platicado cómo tenía problemas en su matrimonio, cómo estaba luchando porque estaban a punto de divorciarse y ahí había un tema. Y él decía: ¿cómo hacía buscar lo que no se te ha perdido? ¿Cómo hacía buscar más de lo que ya tienes? Él estaba en el acto de poner otra ferretería más, poner otro negocio más, ir en busca del éxito a aquella ciudad, dejando lo más importante, restablecer su relación con su esposa en su matrimonio, para ir en busca de lo que no se ha perdido. ¿Y cuántas veces, hermanos y amigos que estás aquí, nos desgastamos tanto para ir en busca de cosas que Dios no nos ha entregado, que Dios no nos ha dado, que Dios no nos ha prometido para nosotros? ¿Cuántas veces se nos va la vida peleando por una amistad, peleando por una relación, peleando por un trabajo el cual Dios no nos ha dado? Por eso el Señor dice: todo lo que tú me diste, yo lo guardé y nada perdí, excepto al que tú no me asignaste, excepto al que tú no me diste. Ese es el segundo principio. El primero es saber que la voluntad de Dios es que no se pierda nada. Segundo principio es saber que Dios, que tú no puedes buscar lo que no se te ha perdido. Tú no puedes ir en busca de lo que Dios no te ha dado a ti. Decía nuestro hermano Gilberto: en mí despierta el Señor el deseo de tocar la guitarra. Él tiene que buscar eso que Dios le ha puesto en su corazón, de hablar a Dios, de serlo de excelencia, de buscar ese anhelo que él desde el adolescente o desde joven Dios despertó en él, porque Dios se lo ha dado a él. Y tercer principio que yo veo en lo que hemos leído es que tenemos que ir en busca de una manera diligente, de una manera activa, en lo que Dios nos ha dado y que se nos ha perdido. Es el tercer principio. El hombre tiene que ir decidido a buscar lo que Dios le dio y se le perdió. Lo triste del ser humano es que no entendemos qué es lo que Dios nos dio y se nos ha perdido, y perdemos el tiempo buscando lo que Dios nos ha dado. El tercer principio que quiero plantear en tu corazón es: ve y busca lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha prometido, lo ha perdido. Ve en busca de Él. Hermano, ¿y cómo sé qué es lo que Dios me ha dado y qué es lo que Dios no me ha dado para ir en busca? Ese es el meollo del asunto, o es lo que quiero transmitirte en esta mañana. ¿Cómo buscar y qué es lo que tengo que buscar? ¿Cómo no desgastarme en saber lo que Dios no me ha dado? Y primero quiero decirte que hay cosas básicas que debemos de entender que Dios nos dio y nos entregó entre manos. Y uno de ellos son nuestros hijos. Otro de algo que Dios nos ha dado a nuestros hermanos es nuestros hermanos, nuestros padres, nuestras esposas o nuestra esposa o esposo, según sea
Lucas. Eso es lo que Dios te da. Pero también podemos descubrir qué es lo que Dios no nos ha dado. ¿A cuál Dios no nos ha mandado este mundo? Dice su palabra de Dios: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Sabemos que el Hijo de Dios, el cristiano, el que está buscando a Dios, ¿qué es lo que tiene que buscar? ¿Qué es lo que se nos ha perdido? Hay algunos que se nos ha perdido, decía nuestro hermano, nuestro primer amor. Cuando decíamos, qué bendición que ya es domingo y es día de culto. Los primeros, las visitas que nos acompañan, que vienen gozosas, porque dicen es día de culto, es día de ir a hablar a Dios, es día de dar gracias a Dios, es día de escuchar el consejo de Dios. Ese gozo que se ha perdido tal vez a alguien se le ha perdido. Entonces tú tienes que buscar activamente lo que Dios, lo que se te ha perdido, lo que Dios te entregó y se te ha perdido. Y quiero basar, hermano, esta enseñanza en un capítulo que habla sobre una búsqueda, de 3 parábolas que habla sobre una búsqueda intensa, sobre una búsqueda que da un resultado, sobre una búsqueda que no se queda solamente en el pensar y en lamentarse en lo que se perdió. Y ese capítulo es muy conocido por todos los que tenemos tiempo en el Evangelio. Ese capítulo es Lucas, capítulo 15. Nos habla de 3 parábolas en ese capítulo, el cual Dios nos enseña a buscar lo que se ha perdido. Y nos quiere enseñar hoy el Señor a través de estas 3 parábolas, 3 principios también de cómo buscar, cuándo buscar lo que se había perdido. Y primeramente quiero en esta hora hablarte sobre la parábola ahí en el libro de Lucas capítulo 15. No voy a leer todo porque es todo el capítulo 15, pero voy a sustraer lo esencial de cada de las 3 parábolas que el Señor puso en mi corazón a hablarte hoy en esta hora. Primeramente quiero hablarte del hijo pródigo. ¿Qué hizo el padre para que el hijo volviera? ¿Qué es lo que el padre hizo para que el hijo volviera a su reino, para que volviera a casa? Quiero hablarte primeramente lo que el padre hizo. Y Hebreos 6:12 nos habla y nos enseña algo de lo que yo veo que me enseña a mí, qué es lo que debo de hacer cuando algo importante se me pierde. Y dice Hebreos: a fin de que no os hagáis perezosos, sino que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. A fin de que no nos hagamos perezosos, sino que seamos imitadores de aquellos que nos han dado ejemplo de esperar en fe y paciencia. Y si algo me enseña la parábola del hijo pródigo, es fe y paciencia. ¿Qué debo de hacer cuando algo o una relación valiosa se me pierde? Es esperar, no pasivamente, no sentado, no viendo el Netflix, no viendo la tele, no verla, sino esperar en fe y en paciencia. Si algo el padre del hijo pródigo me enseña, es a un hombre de Dios esperando que su hijo iba a volver a casa. ¿Y cómo sé eso? ¿Cómo lo sabes, hermano, que ese hombre estaba en fe y en paciencia? Primero, porque dice la palabra de Dios que él vio a su hijo de lejos cuando venía de nuevo a casa. Eso a mí me da a entender que el padre todos los días y a cada momento estaba volteando, viendo
hermano, y entender, cuando se te pierde algo valioso, lo primero que tienes que saber es que tienes que ir ante la presencia de Dios, en fe y en esperanza, y esperar pacientemente lo que Dios va a obrar en la vida de tu esposo, o de tu hijo, o de aquel amigo, o de aquello que tú has perdido. Si algo el hombre no practica, es la paciencia. Si de algo el hombre se desespera, si de algo tiene debilidad al hombre, es la paciencia. Y si la Biblia habla de algo, ¿sabe qué es? De paciencia. Dice la Biblia, porque el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas. La esperanza es lo que Jesús vino a predicar, es lo que la Biblia nos enseña. Esperar, tener paciencia, pero no tener paciencia en tus fuerzas, no tener paciencia de que mágicamente se va a arreglar todo, sino tener paciencia orando y clamando a Dios, teniendo fe de que Él está escuchando tu clamor. A veces, hermanos, estamos esperando y creemos que somos pacientes porque no estamos haciendo nada, pero no se confunda usted con la paciencia con la pereza o con el no hacer nada. La paciencia no es no hacer nada, el esperar no es no hacer nada, sino es esperando, confiando, orando, clamando a Dios. Y es la primera enseñanza que yo quiero enseñar a tu vida, es que cuando algo se te pierde, hermano, tienes que ir en oración al Señor y decirle: Señor, yo creo en ti y tengo fe, pero también voy a tener paciencia de que tú vas a obrar en el corazón de mi hijo, en el corazón de mi esposo, en el corazón de mi amigo, y tú vas a hablar de su vida, y tú lo vas a hacer, Señor, y voy a esperar, Señor, no sentado, no viendo un Netflix, sino orando y clamando a ti, Señor, buscando tu presencia, buscando lo que tú tienes para mí. Porque el error del cristiano es esperar sentado, y así nos espera Dios. La respuesta de Dios no viene así cuando algo se pierde, hermano. Usted tiene que ir a los pies de Cristo clamando a Dios y diciendo: Señor, estoy dispuesto a esperar en ti. Señor, no voy a hacer nada, no voy a hablar, no voy a decir nada para mi defensa, sino voy a esperar en ti, Señor, que tú seas mi abogado, que tú me defiendas, Señor. Cuando uno va al Señor en oración y le dice: Señor, yo estoy dispuesto a callar, yo estoy dispuesto cuando mi esposa llegue y me maltrate, o mi esposo venga y me diga algo, Señor, yo estoy dispuesto a callar, Señor. Y en fe, Señor, yo voy a esperar pacientemente. Dice el salmista: pacientemente esperé en Jehová, y Él me respondió y oyó mi clamor. Cuando tú esperas, cuando algo se te pierde, amigo, hermano que estás aquí, ve en oración y ve en fe y en paciencia, y Dios habrá de responder conforme a su voluntad. Cuando algo que Dios te dio se te perdió, ve en fe y en paciencia, y Dios obra. Amigo que estás aquí, quiero decirte que el poder del cristiano está en oración. La oración tiene un poder sobrenatural. Cuando uno va a Dios en oración en fe, Dios obra de una manera gloriosa y de una manera inesperada. Y no al tiempo que tú quieres, ni como tú quieres, sino al tiempo perfecto de Dios y como Él quiere. Él lo hace. Recuerdo que hace tiempo escuchaba un testimonio de un pastor. Decía el pastor que su madre era una sierva de Dios, y él comentaba en su testimonio y decía: recuerdo que yo me fui al mundo de una manera terrible, empecé a hacer lo malo, mi mamá era cristiana, ella me hablaba del Señor y yo me predicaba de Dios. Yo siempre la veía orando a mi mamá, siempre dice el pastor y yo no veía nada con el Señor. Y un día que mi mamá enfermó, y yo le pedí a Dios, dije: si puedes ver a mi mamá, ella es tu sierva,
hermana falleció. Y cuando falleció, aquel hombre se llenó tanto de coraje contra Dios que decía: ¿dónde estabas? ¿Por qué permitiste que una mujer como mi mamá muriera? ¿Dónde estabas tú cuando mi mamá oraba y decía y clamaba y pedía y tú nunca la escuchaste? Y ese se fue más al mundo todavía, dice el pastor, más todavía se perdió. Y dice que al tiempo volvió a casa, una nostalgia que le vino de los recuerdos de su mamá. Y dice que cuando entró a la cama de su mamá, se sentó a un costado de la cama. Y cuando se sentó, vio dos huellas ovaladas. Y cuando las vio, dice el pastor que le vino como una película, como una revelación. Y vio a su mamá hincada, orando por él. Y él empezó a ver a su mamá en visión, como todas las noches oraba por su hijo. Y como todas las noches clamaba a Dios para que su hijo volviera al camino de Dios. Y lo declaraba como un siervo de Dios en la oración que él estaba viendo que su madre hacía. Y dice que cuando él vio esa visión se soltó a llorar, que no podía controlarse, y empezó y cayó de rodillas en aquel lugar y le dio gracias a Dios y le pidió perdón a Dios porque él no había entendido lo que su madre tanto tiempo había estado orando. Y decía el pastor: la oración de mi madre, aunque no me vio convertido al evangelio, aunque no me vio como un pastor, llegó a la presencia de Dios, y en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, Dios respondió a su clamor. Pero aquella mujer esperó en fe y en paciencia. No esperó sentada, no esperó peleando y contestando que tú eres el, ay, tú eres el otro, ay, que no, sino esperó en fe y en paciencia. Y eso me enseña la primera parábola del hijo pródigo, cómo el padre tuvo que esperar en fe y en paciencia. Ahora bien, el hijo que se fue y malgastó toda su herencia no era el mismo hijo que volvió a casa. ¿Cómo sé que eso es mío? ¿Y cómo sé que aquello que se me había perdido lo recuperé y hiciera de parte de Dios que Dios me lo había dado? Porque ya no es igual. Porque ya no es igual. Si Dios recupera, hace que recuperes a tu esposo, a tu esposa, a tu amigo, a tu hijo, aquella relación que tú tienes, si tú ves que ya no es igual, es que Dios te lo había entregado y tú lo recuperaste. Aquel hombre ya no vuelve a ser el mismo, aquel hijo ya no vuelve a ser el mismo. Si lo dice la Biblia, que el hijo llegó humillado ante el padre y le dijo: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando tú recuperas aquello en fe y en paciencia, ya no es lo mismo, ya no es el mismo hijo, no es el mismo esposo. La segunda palabra que me habla Lucas 15 es sobre la moneda perdida. Y esto me habla de una mujer que dice la Biblia que Jesús da esta palabra y dijo: había una mujer que perdió una moneda y que empezó a buscar aquella moneda. Pero fíjate lo que hizo aquella mujer. Dice que prendió la lámpara, abrió sus cortinas y empezó a ordenar todo, a limpiar debajo de la cama, empezó a ordenar toda su casa. Y cuando ordenó toda su casa, encontró la moneda e hizo fiesta para haber encontrado aquella moneda. Lo segundo que quiero darte y que me enseñe esta parábola, que muchas veces tú y yo, hermano, perdemos cosas o perdemos relaciones por desorden, por ser desordenados, porque no tenemos orden. Pero usa una palabra, esta parábola dice que buscó la moneda diligentemente, se dedicó, hizo lo que tenía que hacer, prendió la lámpara, empezó a sacar lo que no le servía, empezó a limpiar la casa, empezó a quitar todo aquello que le estorbaba para no encontrar la moneda.
¿Cómo puedo yo, hermano, encontrar lo que se me perdió? Siendo ordenado, siendo diligente, siendo capaz, actuando, haciendo. Aquella mujer compró la moneda, hermano, porque prendió la lámpara y empezó a poner orden en su casa, empezó a limpiar su casa. A veces, hermano, no encontramos lo que Dios nos da porque no somos ordenados. A veces Dios permite que nos metamos en problemas cuando pedimos un préstamo, porque no somos ordenados y no lo pagamos a tiempo. Y Dios de una manera hace que nos bendice para poder pagar ese préstamo. ¿Y qué cree que hace un hombre desordenado? Se vuelve a meter en otro, porque no es ordenado ni diligente. Tú y yo, hermano, perdemos muchas cosas porque no somos diligentes y no somos ordenados. Pero esta parábola a mí me invita y me dice cómo puedo encontrar aquello que yo he perdido, siendo ordenado, tomando decisiones sabias, poniendo principios. Yo recuerdo que cuando me convertí a Cristo, llegó un tiempo donde mi esposa lloraba porque su madre casi no la visitaba por sus diferentes situaciones. Y recuerdo que una vez llegó mi suegra a visitarnos a la casa después de un tiempo. Y esa vez llegó mi suegra diciendo: vengo a quedarme por 15 días. Y con mi esposa bien contenta, porque venía su mamá a quedarse por un tiempo más largo. Siempre que venía por 2 o 3 días. Y esa vez se iba a quedar un tiempo más. Y mi esposa contenta. Pero resulta que alguien que venía con ella llegó con un 6.5 en su mano y lo metió al refri. Y dije: fíjate cómo le vamos a hacer, porque en casa no podemos permitir que tomen alcohol, no podemos permitir que alguien fume, no podemos permitir que hagan cosas que a Dios no le agradan. Pero es tu mamá, porque yo sé lo mucho que a ti te interesa que tu mamá se quede. Y Dios de una manera u otra nos incitó a hablar con ella y con la persona que iba a ella. Y le dijimos en aquel momento: nos da mucho gusto que nos visite. Quisiéramos no que sea 15 días, que sea 4 meses, 5 meses, el tiempo que quieran. Pero no podemos permitir que en nuestra casa entre alcohol y entre cigarros. Le pedimos muy amablemente que por favor no tomen aquí en casa y que esa cerveza la saquen del refrigerador. Por lo más amable que seas, la gente se va a insultar, se va a molestar. Bueno, al otro día, ¿sabes que siempre vamos a seguir para allá para Guanajuato y vamos para aquella parte? Y pudo haber sido un fracaso, he dicho: ¿y para qué dijimos aquello? Mejor hubiéramos permitido. Pero teníamos que poner un orden en nuestra casa, teníamos que tomar decisiones, teníamos que ser diligentes. Al tiempo, mi suegra poco a poco: oye, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué en la iglesia dices esto? ¿Y por qué dicen aquello? Y ella empezaba a hacer preguntas. Y yo empezaba a contestar. Ya al tiempo que ella volvía, hasta que llegó el día que ella dijo: ¿saben qué? Yo decido bautizarme y entregarle mi vida a Cristo. Y se bautizó. Cuando tú eres ordenado, cuando tú eres diligente, encuentras lo que se te perdió. Cuando tú enciendes la lámpara de la palabra, Dios te va a elegir para encontrar lo que se te perdió. Cuando tú enciendes la lámpara del consejo, de escuchar un consejo de una mujer de Dios, de un hombre de Dios, que te dé consejo conforme a la palabra, tú vas a poder encontrar aquello que te han perdido. Aquella relación con tu esposo, aquella relación con tu esposa, con tu hijo, con tu amigo, en la empresa, con el compañero de trabajo, con tu vecino. Cuando tú enciendes la lámpara y empiezas a escudriñar la palabra de Dios,
a oír la voz de Dios, el consejo de Dios, Él te va a dirigir para que encuentres lo que tú habías perdido. El problema del ser humano es que no queremos ser disciplinados, es que no somos ordenados y arrancamos a nuestro primer impulso y no somos capaces de detenernos en muchas ocasiones y de meditar y Señor, esto es lo que tengo que contestar, esto es lo que tengo que decir, esto es lo que tengo que hacer. Pero si tú te guardas y vas a la palabra y buscas qué es lo que tienes que hacer para esa ocasión que estás viviendo, Él te va a ayudar y te va a dirigir a lo que tú tienes que hacer. Dice la Biblia, la blanda respuesta controla la ira. Si vamos a la lámpara, a la luz, y en vez de perder una relación, y vamos y contestamos blandamente a alguien que venga golpeadamente, ¿qué dice la Biblia? Que la ira de aquella persona se va a aplacar. Que si llega diciendo que es que esto, no, pero si tú le contestas blandamente, aquella persona va a bajar la guardia, porque ya no va a haber alguien con quien pelear. Porque por ahí dicen que para pelear se necesitan dos. Si algo me enseña esta parábola es que yo tengo que buscar el orden de Dios, es que yo tengo que ser diligente, tengo que ser ordenado y ir a los pies de Cristo y decir, Señor, ¿qué dice tu palabra de esto? Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Hace poco alguien decía, ¿por qué me pasa esto a mí? Y por ahí le contestábamos y decíamos, ¿y por qué no cambias un poquito de oración y le dices, Señor, ¿para qué me está pasando esto a mí? Ya no preguntes por qué, sino pregunta ¿para qué? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? Que sea más ordenado, que perdone a mi enemigo, que ame, que respete. ¿Qué me quieres enseñar con esto, Señor? ¿Cuál es el orden que tú me quieres dar? La tercera parábola habla sobre la oveja perdida. Esto nos enseña que hay cosas que Dios nos ha asignaado, que nos ha dado. Esto me enseña a mí que yo tengo que buscar lo que Dios me ha dado. ¿Sabe por qué aquel pastor buscó? ¿Por qué dejó las 99 ovejas y buscó la oveja perdida? Porque era suyo. Aquel pastor no estaba buscando una oveja que no era suya. Aquel pastor estaba buscando la oveja que era suya. Ahora, yo quiero pensar, porque la parábola me lleva a pensar eso a mí. Yo no veo al pastor contando 1, 2, 3, 4 y que le faltara una. Al contrario, yo veo al pastor diciendo, me falta una. No porque las conté, sino porque las conozco. El pastor, dice la Biblia, que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. El pastor conoce sus ovejas. El pastor sabe a quién hay que buscar, porque él busca a los suyos. El pastor, seguramente este pastor de esta parábola, tenía algo aquella oveja que el pastor conocía, que cuando vio a todas las ovejas juntos, no pudo contar las 100 ovejas, porque él al verlas, él sabía que le faltaba una. Eso me enseña a mí y me dice, tú tienes que buscar lo que Dios te ha dado. No busques en otro lugar lo que Dios no te ha dado. No busques otra mujer que Dios no te ha dado. No busques otro hombre que Dios no te ha dado. No busques otra amistad que Dios no te ha dado. No busques a nadie que Dios no te ha dado. Busca lo que Dios te da. El enemigo te decía, está experto en hacerte perder el tiempo, en desanimarte, para que busques lo que Dios no te ha dado. Él quiere que tú te vayas toda esta vida perdiendo tiempo buscando donde no tienes que buscar.
se le va la vida al hombre buscando en la vanidad, buscando en las riquezas, buscando en un amigo donde no debe de oír el consejo. Y se le va la vida al hombre buscando y buscando donde no debe de buscar. Hay un hombre llamado Nelson Mandela que se convirtió a Cristo. Y me encanta una palabra que decía él. Decía este hombre de Dios que el hombre busca amor y cada quien se le manda a darme amor y yo te doy amor, pero lo busca donde no lo tiene que buscar. Y decía, el amor se busca donde lo hay. El amor está en Dios, porque dice las Escrituras que Dios es amor y el que vive en Dios vive en amor. Qué triste que tú busques tu felicidad a través de algo, a través de alguien que no te la puede dar. Qué triste que tu felicidad esté sustentada en una mujer, en un hombre. Yo no te digo que no te dé una cierta felicidad, pero la felicidad real viene de parte de Dios. Qué triste que te enfoques a buscar en las riquezas, en el bienestar, en una amistad. No son malas las amistades, pero no busques donde no es. No busques lo que Dios no te ha dado. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy en esta época se divorcian pensando que van a encontrar un mejor marido, una mujer, una mejor mujer? Déjame decirte que no lo vas a poder hacer porque Dios no te la ha dado. Dios te dio lo que tienes ahorita. Busca cómo restablecer aquello que se ha perdido. No busques cómo cambiarlo, cómo sustituirlo. No lo busques. Ahora, si Dios no te lo dio, Él te lo va a hacer saber. Si Él no te lo dio, Él te lo va a hacer saber. Busca lo que se te ha perdido. No busques donde no tienes que buscar. No pierdas el tiempo, no le das paso al enemigo buscando aquello que no se va a perder. Dice Ezequiel 34:16. Ezequiel 34:16. Dice la palabra de Dios: yo buscaré, dice el Señor, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perni quebrada. Yo busco a la perdida. ¿Sabes por qué te está buscando el Señor? Porque tú sí eres tú. ¿Sabes por qué estás en este lugar? Porque Él te ha estado buscando. Porque Él ha puesto su mirada en ti. Y Él busca solamente a sus ovejas. Él te está buscando porque eres su oveja. Porque eres de Él. Porque Él te escogió desde el vientre de tu madre. Porque Él conoce tu niñez, tu adolescencia, tu juventud. En la edad que estás, Él la conoce y Él sabe lo que ha pasado en tu vida. Y Él dice, Él promete y dice: yo buscaré a la oveja que estaba perdida, porque es mía. Él entre 100 ovejas, entre millones de ovejas, Él puede identificarte a ti y a mí. Él no se confunde pensando y diciendo: ¿cuál de todas esas ovejas es la mía? Él entre millones de ovejas te ve a ti y te está buscando porque estaba perdido. Ahora, te decía al principio lo que produce cuando se encuentra algo. Cuando se encuentra algo que es perdido. Gozo. Dice la Biblia que cuando alguien se arrepiente, hay fiesta en el cielo y hay un gran gozo. Amigo que estás aquí, cuando tú le entregas tu vida a Cristo y le digas: Señor, me rindo a ti, hoy quiero
tiempo, cuando estaba en la granja, mandaba a un chaval que no sabía mucho de mecánica y le dije una vez: tráeme las llaves Alex. Lo mandé a buscar las llaves Alex, pero tardó como 20 minutos y al cabo nos fuimos desesperados nosotros. Ay, voy yo: oye, ¿qué onda con las llaves Alex? Es que no las encuentro. Y el muchacho las estaba pasando prácticamente. Dije: esas son. Pero ¿sabes por qué no las encontraba? Porque no sabía lo que estaba buscando. Mi consejo es: tienes que saber lo que estás buscando para encontrarlo. Si no sabes lo que estás buscando, se te va a ir la vida buscando y no lo vas a encontrar, y lo vas a estar pisando como ese muchacho que estaba pisando las llaves antes, pero no sabía qué es lo que estaba buscando. Qué triste, amigo, hermano, que se te vaya la vida buscando lo que no sabes que estás buscando, y lo puedes tener enfrente de tus narices y no sabes qué es lo que estaba buscando. El hombre está buscando a través de las distracciones, decía nuestro hermano Gilberto, a través de las mujeres, a través de los hombres, las mujeres, a través de la vanidad, a través de las posesiones, a través del entretenimiento. Está buscando el gozo, está buscando la salvación, está buscando la satisfacción para su alma. Y déjame decirte que ninguno de esos lugares la va a poder encontrar, porque está buscando en el lugar incorrecto, porque a veces buscamos y no sabemos lo que estamos buscando. Por eso buscamos en el lugar incorrecto. Queremos saciar nuestra vida, nuestra soledad, nuestra tristeza, nuestra derrota con algo que nada nos va a poder llenar. Yo recuerdo en mi juventud de 17, 18 años que llegaba muy borracho. Desde los 12 años, 11 años empezábamos a tomar. A los 17, 18 años ya éramos unos profesionales. Ya me había quedado dormido 2 veces en la banqueta, alcoholizado, no sabía que había parado ahí. Y recuerdo que llegando divertido en la fiesta con mis amigos, de haber tomado baraja, haber asaltado, haber hecho cosas que no debería de hacer. Llegaba según contento, pero cuando llegaba a mi cuarto, inundaba mi corazón una tristeza y un vacío grande que no hallaba cómo lo podía llenar, y estaba en búsqueda de llenar mi alma, de llenar mi corazón, pero nada lo podía llenar, hasta que un día Cristo vino a mi vida y Él lo llenó todo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que buscar: a Jesús. Porque eso fue lo que se perdió. Lo que se perdió, lo que se te perdió, amigo y hermano que estás aquí, es tu relación con Dios. Esa intimidad que Dios está buscando para ti. Es eso que tú orabas a Dios. Es eso cuando tú venías a la iglesia, como decía nuestro hermano Gilberto, alegre, en búsqueda de que Dios te hablara, de que Dios te tocara, y tú lo has perdido. Eso es lo que tú tienes que buscar en el lugar correcto, es en su presencia. Dice Eclesiastés, y con esto cierro, 3:6. Hay tiempo de perder y hay tiempo de ganar. Hay tiempo de buscar y hay tiempo de no buscar. Con esto termino. Hay tiempo donde tienes que buscar lo que perdiste, pero hay tiempo donde no tienes que buscar lo que no perdiste. Y eso es lo que hoy Dios quiere enseñarte y quiere que tú lo empieces a buscar. Hay tiempo de buscar lo perdido, pero hay tiempo de no buscar lo que no perdiste. Ya no sigas buscando lo que tú no has perdido. Ya no sigas buscando algo que Dios no te ha dado. Jesús dijo: yo no perdí nada de lo que tú me diste, Señor, sino solo al que no me diste. Ese era el hijo de perdición,
17, Jesús hace una oración por ti y por mí. Y Él dice: Señor, guarda a todos los que me diste, que ninguno de ellos se pierda. Y yo creo que ese es el modelo de oración que tú y yo tenemos que hacer en esta tarde. Decirle: Señor, guarda a mi esposo. Señor, guarda a mi amigo. Señor, guarda a mi hijo. Señor, guarda el trabajo que me has dado. Señor, guarda la empresa que me has entregado. Señor, guarda lo que tú me has dado. Yo te invito a que te pongas de pie. Y si alguien piensa o siente que necesita orar a Dios por algo que ha perdido, que Dios le ha dado, hoy es el tiempo de hacer esa oración que Jesús hizo y decirle: Señor, guarda a mi matrimonio. Porque si quieres pasar a este lugar, está abierto. Y si lo quieres hacer en tu lugar, también lo puedes hacer. Su presencia está aquí. Lo de la alabanza, para la alabanza, pero quien quiere orar a Dios, quien quiere estar en su presencia y decirle: Señor, guarda a mi esposo. Señor, guarda a mi hija, la que me has dado. Señor, guarda a mi hijo, al que me has dado. Señor, guarda a mi amigo, al que me has dado. Señor, guarda, Señor, a cada uno de los que tú has puesto en nuestras manos. Padre mío, que tengamos la sabiduría